Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, el domingo de la misericordia del Señor, la fiesta de Jesús de la misericordia, que en este año de la misericordia se realza de una manera especial esta cualidad característica de Jesús. Misericordia, ¿qué significa? Decir que Jesucristo es misericordioso, ¿qué significa? Que Jesús conoce la miseria que hay en nuestro corazón, como nadie la conoce. De ahí se desprende la palabra misericordia. Conoce la miseria que hay en mi corazón y me ama. Me conoce como nadie en este mundo me conoce, ni me conocerá jamás, ni yo mismo me conozco así. Él me conoce de una manera única y me ama. Su amor por mí es personal, único, irrepetible, maravilloso, impensable e inconcebible en nuestra mente, porque ese amor de Jesús por nosotros es maravilloso. Y celebramos esta fiesta, entre otras cosas, porque el Evangelio nos habla hoy del perdón. Y el perdón y la misericordia van de la mano. Un perdón maravilloso. No es como el perdón nuestro. Nosotros perdonamos, pero de una manera imperfecta. De hecho, lamentablemente, y digo esto hasta con tristeza, entre nosotros la mayoría de veces el perdón va unido a la desconfianza. Yo te perdono, pero ya no confío en ti como confiaba antes. En cambio, Jesucristo nos perdona a nosotros y sigue confiando en nosotros. Y nosotros volvemos a fallarle y volvemos a buscar el perdón y Él nos vuelve a perdonar y vuelve a confiar en nosotros. Yo hoy cuando celebraba la misa veía un cuadro hermoso de Jesús de la misericordia que está allí. Y yo decía, mire lo que dice esa frase abajo, ese cuadro: Jesús, confío en ti. Y yo decía, soy yo el que le dice al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y Él me responde a mí, yo también confío en ti. ¡Qué hermoso! Yo confío en el Señor confía en mí. Pero yo confío en el Señor, ¿por qué? Porque Él es fiel. En cambio, Él confía en mí, ¿por qué? Porque Él me ama. O sea, la grandeza de este tipo de confianza no está en mí, está en Él. Está en Él y su confianza en mí se fundamenta en su amor, no en mi fidelidad. Porque termina uno siendo infiel y ofendiendo a Dios en el pecado. ¡Qué perdón tan hermoso! El perdón del Señor. Pero cuando yo hablo de la misericordia, a mí me gusta utilizar una palabra que considero fundamental. La palabra cercanía. Decir que Jesús es misericordioso es decir que es cercano, que está a mi lado, que no me abandona, a pesar de que yo peco. Mi pecado me aleja a mí de Él, pero no lo aleja a Él de mí. Él siempre está a mi lado. Y yo peco y peco y peco y Él está allí a mi lado, porque Él permanece fiel allí. Es misericordioso, quiere decir que es cercano a mí. Y no hay pecado mío tan grave que lo aleje de mi presencia. Me alejo yo, pero Él siempre está a mi lado. Así que si yo soy verdaderamente devoto a Jesús de la misericordia, y qué hermoso que esta devoción está creciendo en el pueblo cristiano. Si yo verdaderamente soy devoto a Jesús de la misericordia, lo tengo que ser no porque tenga una estampita de Jesús de la misericordia en la cartera o un escapulario, qué sé yo, no. Soy devoto a Jesús de la misericordia si yo aprendo a ser cercano a los demás, a ser cercano a aquellos que necesitan de mí. Por eso hoy en la parroquia mía estábamos entregando una hojita con las obras de misericordia. ¿Qué son las obras de misericordia? Es lo que el Señor nos pide que hagamos para sabernos cercano a los otros. Las obras de misericordia exigen cercanía. Miren esta obra de misericordia, por ejemplo, enseñar al que no sabe. Esa es una obra que exige cercanía con la otra persona. No le enseño de lejos, tengo que enseñarle a su lado, tengo que estar allí, dedicarle tiempo, dedicar mis conocimientos para enseñar al otro. La obra es enseñar, no es criticar al que no sabe, burlarme del que no sabe, eso lo hace cualquiera. Enseñar
al que no sabe. Es una obra que exige cercanía. Acompañar con paciencia, o sufrir con paciencia, o soportar con paciencia los defectos del prójimo, los defectos del que está a mi lado. Otra obra de misericordia que exige más que ninguna, casi, la cercanía con el otro. Dígame esas obras de misericordia corporales tan bellas. Dar alimento al que no tiene que comer. Dar alimento al hambriento. Exige cercanía, porque si yo no paso hambre y me meto en mi burbuja de cristal, termino creyendo que nadie tiene hambre. Termino creyendo que el hambre no existe. Pero si yo salgo a la calle y veo una viejecita de 70 años durmiendo sobre unos cartones en una acera tirada, como yo les he visto, y usted se acerca a esa persona y le da alimento, usted está cercano a esa persona. Usted está cumpliendo esa obra de misericordia que exige cercanía. Mire esta otra obra tan hermosa, visitar a los enfermos. Qué cercanía tan hermosa cuando usted está allí y no está ahí para darle medicina, porque usted no es médico y ni siquiera tiene las medicinas. Usted está ahí para dar una cosa que se llama presencia, compañía. Usted dice, yo estoy a tu lado, no estás solo. Yo he visto enfermos en el hospital solos, ancianos abandonados en los asilos, solos. Ancianos que dicen, padre, mis hijos tienen 1 o 2 años que no me visitan. Qué triste. Eso se llama alejarse. En cambio a Dios le encanta la cercanía. Que nosotros, en esta fiesta de Jesús de la Misericordia, experimentemos ese perdón de Dios en nuestras vidas tan hermoso. Experimentemos esa misericordia, ese amor de Jesucristo, especial y singular por cada uno de nosotros, y decidámonos a ser cercanos al prójimo, así como Jesús es cercano a nosotros. Que la misericordia y el amor de Dios descienda en nuestras vidas, y que la bendición de Dios esté contigo y tu familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.